Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Shalomamia, como siempre aquí en la televisión pública, en nuestro lugar de encuentro, donde nos reunimos para transmitir los valores y la cultura del pueblo judío. Hoy tenemos por delante un programa muy interesante y con el equipo completo como siempre, así que los invitamos a que se acomoden en el lugar favorito de casa y no se pierdan ni un minuto de la emisión de hoy. Si les parece, comenzamos y de esta manera. Y esta tarde nos acompañan Jonathan Karzenbaum, que es director del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Y también Bruno Garbari, que es profesor de Historia especializado en el Holocausto y referente además de contenidos del Museo del Holocausto. Gracias, Bruno, por estar con nosotros. Y vamos a hablar acerca de un descubrimiento que fue noticia no solamente en nuestro país hace algunos días, sino también que tuvo mucha repercusión en todo el mundo y tiene que ver con estas cajas que estaban en un subsuelo en tribunales y que cuando empezaron con algunas tareas de remodelación para armar un museo justamente en tribunales, se encontraron con estas cajas con un contenido muy especial y ahí fue cuando reciben la convocatoria tanto el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, AMIA, para ver el contenido de estas cajas. Y Jonathan, ¿qué tenía estas cajas? Bueno, en principio son unas 12 cajas que estaban, como vos decías, en el subsuelo del Palacio de Tribunales, con el objetivo de las autoridades de remodelar y de crear un museo de la Corte Suprema. Empiezan a buscar en el archivo y en este depósito, donde empiezan a sacar y encuentran estas cajas. Estas cajas aparentemente estaban ahí desde el año 41 y contienen, por las cajas que pudimos abrir, nosotros estábamos junto con Eliyahu Ambra, el gran rabino de la AMIA, y Marcia Raz, que es una investigadora asociada al museo. Fuimos invitados por el presidente Rosati y autoridades de la Corte a presenciar la apertura de estas cajas. Entiendo que como un gesto de transparencia a todo este proceso. Y vimos 3 cajas y lo que había eran unas fotografías de propaganda, tipo postales, que utilizaban los nazis, con fotos de Hitler, con niños y demás. Y 2 tipos de libretas. Unas rojas, que son libretas de lo que era el partido nazi en la Argentina, que recordemos fue prohibido en el año 39 por las autoridades gubernamentales de entonces. Y también unas tarjetas marrones más pequeñas, que son de lo que sería como la Unión de Sindicatos Alemanes, que era también una organización nazi que también operaba en el exterior. ¿Por qué estaban todas estas libretas juntas? En materia de investigación. Y lo que nos comentaban en la Corte es que el juez Hantus le había informado a la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas que estas cajas, como estaban en un barco relacionado con la embajada alemana, eran materia de la Corte Suprema. Por lo tanto, aparentemente quedaron ahí durante más de 80 años esperando este momento que, como decías, fue una noticia de impacto mundial. Bueno, vamos a contextualizar un poquito qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Decíamos más o menos del año 41, se cree que están estas cajas que llegan en barco provenientes de, no directamente de Alemania, ¿no? No, llegan de Japón. Y acá al contextualizar, tenemos que entender cómo evolucionó el partido nazi en la Argentina, un partido que se funda en el año 31, que va a tener una dependencia, va a depender otra organización de este partido nazi, que es el Frente de Trabajo Alemán, que va a replicar el modelo de sindicato único en Alemania. Acá en la Argentina, el Frente de Trabajo Alemán dependía del partido nazi y los trabajadores alemanes estaban afiliados, no de manera compulsiva porque estaba prohibido, pero sí de una manera coercitiva para formar parte de este sindicato, donde hacían distintos tipos de aportes, que esos aportes eran designados para cuestiones sociales, ayuda mutua y también por posibles transferencias que se hicieran de ese dinero.
El partido nazi fue prohibido en el año 1939, pero va a seguir militando desde otras organizaciones sociales y el Frente enmascarado, exactamente. Y el Frente de Trabajadores Alemanes también va a seguir funcionando enmascarado como la Unión Alemana de Gremios. Estas son las libretas que se encuentran, porque se prohibió en el 39, en el 41 es cuando se encuentran estas libretas y cuando ya se había conformado este Comité de Actividades Anti-Argentinas, donde empezó a investigar cómo seguían avanzando estas actividades de buscar difundir ideología nazi, especialmente dentro de la comunidad alemana. Se supone que en ese momento Argentina se consideraba un país neutral. Sí, totalmente. En ese momento Argentina era neutral. A partir del inicio de la guerra en el 39, Argentina declara su neutralidad como en la Primera Guerra Mundial. Estábamos bajo el presidente Ortiz, un presidente que buscó llevar adelante una transparencia electoral de lo que caracterizaba el gobierno fraudulento de la década del 30. Y en ese contexto es donde se funda esta comisión que buscaba principalmente detectar todas estas actividades extranjeras, no solamente nazis, también fascistas del partido italiano, que pudieran atentar contra la soberanía argentina. Ahora, Jonathan, primero preguntarte cuál fue tu sensación, ¿no? Porque vos estabas en la corte, en la apertura de estas cajas. ¿Cómo estaban las cajas conservadas? Más de 80 años decimos, ¿no? Que estaban en esa situación. Sí, las cajas son como cajas de vino, de champán, cajas de madera bien grandes. Y la sensación era esto, ¿no? Era como que estaban esperando ser encontradas, en el sentido de estaban bien conservadas, afortunadamente, porque digo, en estos sótanos puede haber humedad o puede haber roedores y otros elementos que puedan deteriorar, pero por suerte el contenido estaba legible, por eso es muy importante el proceso que se está llevando ahora de digitalización y de conservación, ¿no? de este material. Y por el otro lado, bueno, viendo a ver qué novedades puede traer esta documentación en términos de las características de este partido, de esta unión de trabajadores que antes describía Bruno, y también seguramente nos podrá permitir revisar la actividad del Comité de Actividades Anti-Argentinas que mencionaba antes Bruno, que bueno, poder volver a ponerlo en valor. Esa documentación, la de este comité, fue digitalizada por el Congreso de la Nación en el año 2018-2019 y una copia de esa digitalización también vino al museo, con lo cual también va a ser interesante el cotejo de la documentación que hay de aquel tiempo con lo que sea que se encuentre en estas cajas. Esta comisión de investigaciones de actividades antiargentinas funcionaba en el Congreso. Sí, fue establecida por el Congreso de la Nación y llevó adelante distintos informes. Lamentablemente, ya con el golpe de Estado del 43, esta comisión quedó disuelta, pero en sus últimos informes denuncia este funcionamiento enmascarado del partido nazi y donde recomienda fuertemente actuar sobre la disolución de lo que estaba quedando del partido nazi en la Argentina. Por eso va a ser muy interesante cuando se termine, ¿no? de abrir todas las cajas, digitalizarlas y entender cuál es el tipo de información y material que está dentro de estas cajas. Te quería preguntar puntualmente, porque me decías, hay mucha confusión, me lo preguntan muy seguido a raíz de esta noticia, si está relacionado este descubrimiento con la conocida y llamada ruta de las ratas. Cuando hablamos primero contemos qué es la ruta de las ratas. Bueno, la ruta de las ratas tenemos que ponerlo en el contexto de posguerra, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estamos en un contexto de Guerra Fría y especialmente Estados Unidos, los países occidentales utilizan a alemanes que tenían ya un conocimiento de servicios de inteligencia sobre los soviéticos, entonces los utilizan para su propio provecho. De allí se generan salvoconductos para que estos alemanes pudieran después ser de alguna forma perdonados por su pasado nazi y que pudieran emigrar a distintos lugares como Sudamérica y también a Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos el caso, el ejemplo de Klaus Barbie, uno de los que se benefició por esta ruta de las ratas. Ahora, no hay vínculo con esta documentación, porque estamos hablando de 1941, cuando se hallaron, y la ruta de las ratas hablamos de la posguerra. Pero sí lo que nos puede dar esto una gran información es
poder aclarar también o descubrir si los números que manejamos de los afiliados en la Unión Alemana de Gremios realmente representan más de las cifras que se disponen, y también de los afiliados del partido nazi, que llegaron a ser un poco más de 2.000 dentro de una comunidad alemana, cuando hablamos de alemanes que vivían en nuestro país, de 42.000 alemanes, y una comunidad germano-parlante de más de 200.000. O sea que el número de afiliados será muy bajo, pero tenemos que ver si esto nos va a aportar un descubrimiento de poder manejar mejor esas cifras. Claro, ¿cuál iba a ser el destino de esas libretas y si iba a lograr la afiliación de más alemanes que vivían en la Argentina, en ese caso? Y hablábamos al comienzo de esta nota de no solamente mucha repercusión en nuestro país, obviamente, por el descubrimiento, sino repercusión en todo el mundo. ¿Por qué, Jonathan, pensás que se dio así? Bueno, creo que este tipo de hallazgos, ya el hecho de nazismo y la Argentina, lamentablemente con el caso Eichmann y el impacto de otros casos, pero sobre todo el caso Eichmann, que pusieron a la Argentina en el radar del nazismo, o el mito de la Argentina como el gran refugio nazi, cuando en realidad los criminales que antes hablaba Bruno encontraron muchísimos destinos, incluso la propia Europa, después de la guerra, pero quedó esto. Y cuando suena la Argentina y nazi, creo que hay mucho interés. También es cierto que el hallazgo per se es interesante en términos del volumen de información y documentación que allí hay, y lo bien conservado, por lo menos lo poco que vimos, puede ser alentador para los investigadores y para lo que se pueda saber de allí. Antes hablábamos de, bueno, ¿quiénes son estos alemanes o hijos de alemanes o germanoparlantes, como decía Bruno, que residían aquí, que estaban afiliados a este partido? Bueno, son los que vemos en esas fotos famosas del Luna Park, de los actos del Luna Park, que apoyaban al partido, o que estaban afiliados por interés, por conveniencia al partido, pero que tenían este activismo. Recordemos que las esvásticas, o la bandera con la esvástica, era la bandera de Alemania en la época, con la cual esas banderas que vemos en el Luna Park eran las banderas de lo que en ese momento era el país Alemania, el Tercer Reich. Lo que tenemos como sensibilidad es que esa esvástica hoy en día en las noticias globales representa el horror, el genocidio, representa Auschwitz, representa todo lo tremendo que implicó el nazismo, sobre todo en el último tramo, y que nos legó tantas enseñanzas por un lado, y por el otro lado el exterminio de los judíos y de otras minorías perseguidas, que es lo que nos queda, ¿no? Estamos a 80 años de la liberación de Auschwitz. Sí. Y Bruno, bueno, decíamos, ¿no? Aparecen estas cajas que sorprende a todos. Nadie las estaba buscando, más de 80 años, que estaban en un subsuelo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y de pronto nos sorprendieron. ¿Hay información, sabemos si hay material que sí lo estuvimos buscando durante mucho tiempo y todavía no ha aparecido? No, eso siempre van apareciendo cosas nuevas vinculadas al Holocausto. Acá, como acaban de aparecer estas cajas, hemos visto que en los últimos años de repente han aparecido fotos de un álbum de Sobibor, del campo de exterminio de Sobibor, fotos que nunca se habían visto. Siempre van, o sea, el tiempo va generando que afloren cada vez más evidencias de lo que fue el nazismo, a pesar de la destrucción de pruebas que intentaron hacer. El Holocausto es el genocidio más documentado. Así que no es que se estaba buscando específicamente esta información, que se estaba detrás de estas cajas, pero sí siempre puede llegar a aparecer cosas nuevas, ¿no? Y a raíz de esta noticia se acercó más gente al museo, consultan sobre este material, si es que lo van a encontrar en el museo. Digo, ¿se generó un poco más de interés? Sí. Además del interés de los medios y de la prensa nacional e internacional, también hubo investigadores, hubo personas que voluntariamente, a mí me gustaría colaborar, a mí me gustaría estar. También hay que entender que la sensibilidad de tema también requiere la seriedad de cómo manejar esto, y nada, oportunamente vamos a poder indagar sobre este material, dar las conclusiones y poder brindarle al público la mayor información y lo más profesionalmente presentada, como para poder respetar un tema que toca la sensibilidad, especialmente el museo, que está ligado a la historia de los sobrevivientes del Holocausto en la Argentina. A ellos también les debemos
que esto se haga seriamente, ¿no? Bueno, los vamos a esperar entonces en ese momento. Gracias, Muchas ambos, gracias. Gracias. Bruno y Jonathan. Gracias. ¿Nos acompañan? Seguimos de esta manera. בנינו חומות מפחדים, רצינו לשמור על הדרך. המשכנו לבנות, תהום החומות מסתירות את המלך. מצוות תחרות לגן עדן, נדחפים למקום הראשון. Hace unos días estuvimos aquí mismo, en el auditorio de AMIA, dialogando con Silvia, que es la actriz principal de Instrucciones para hacer una Yiddish Mame, y también con Sebastián, que es el director y el autor de esta obra. Fue el estreno acá en el auditorio de AMIA y nosotros obviamente estuvimos ahí. Amigos, estamos en el auditorio de la AMIA listos para ver la obra Instrucciones para hacer una Yiddish Mame. Esta obra es, digamos, una clase magistral donde una verdadera Yiddish Mame nos cuenta cómo convertirnos en esa madre protectora que está siempre pendiente de su hijo. De todas maneras, le digo, para conversar esto, a mí me parece que Yiddish Mame se nace, no sé si se hace. Bueno, vamos a ver qué tal está esta obra. La carrera universitaria de madre judía. Chicas, esto no es un terciario, ¿no? Y esto es una carrera de grado. Yo me llamo Mirta Goldstein y estoy en breve, a minutitos, podríamos decir, de comenzar mi capacitación, tesoro. Bueno, a ver, Mirta se reencuentra con Shalom AMIA. Sí. Ya estuviste en el programa la semana no. pasada Sí, encima. sí, la semana pasada sí, donde estuve comentando, estuve desplegando, digamos, el contenido de lo que es esta capacitación, que son las instrucciones para hacer una Yiddish Mame. A ver, obviamente yo no quiero spoilear toda No, por supuesto. ¿cómo es la clase le decís? Claro, es una clase, tesoro, es una clase donde las personas se capacitan porque hay que honrar la figura de todas las Yiddish Mame. Bueno, a ver, Entonces no hay que perder qué cosas maneja una Yiddish Mame, ¿entendés? por ejemplo, ¿qué? A ver, dame un ejemplo. Bueno, querido, es muy importante el apego, querida, del que vas a tener con el nene, ese sentimiento de culpa que le puedes ir generando de a poco y que lentamente lo vas matizando con el amor. ¿entendés? Escúchame, para Sí. vos, hijo hombre, hija mujer, Bueno, es lo pero mismo. estamos hablando de los varones, tesoro. Estamos hablando de los hijos. Claro, bueno, por eso quería... Claro, claro. Escúchame, recién antes de cámara me dijiste que era importante como que te dé bien el perfil. Ah, sí, porque yo soy muy coqueta. Mira, tengo todos los detalles. Acá tengo el anillo que me regaló mi marido. ¿Es de oro o es falso? No, querida, es de oro con brillante. Ah, Querida, bueno. me lo regaló para un aniversario. Ah, muy bien. Sí, porque yo soy muy buena, no es que lo digo yo, lo dice él. Me dice, Mirta, sos muy buena, te voy a regalar un anillo. Escúchame, Sí. ¿para Rosh Hashanah cocinas vos? Sí, por supuesto, querida, yo cocino para Rosh Hashanah, para Pesach. Yo hago muchas cosas ricas, incluso te digo, me encanta intercambiar recetas. ¿Vos sabés alguna receta? Por Nada, ejemplo? nada. Ay, querida, algo incluso una torta de manzana, un leikach, querida, No. unos vareniki. Vos sabés que ese no es mi campo. Bueno, en fin, para eso está esta carrera, hay que instruirse. ¿Vos te autoidentificás como Yiddish Mame? Yo creo que todas en el fondo algo de Yiddish Mame tenemos. No sé bien en qué puntos, pero seguro que algo sí. Alicia. Alicia. ¿Yiddish Mame, Alicia, es? Bastante. Tengo hijos grandes y sin embargo soy muy sobreprotectora y muy perseguidora. Pero Más que siempre nada. bebés, aunque sean grandes. Sí, sí, por supuesto. Es el sí. bebé de una, ¿no? Es el bebé, sí. Aunque tengan más de 40 años, siguen siendo los bebés. Escúchame, ¿le hacen algún tapercito para después que se vayan a la casa? Sí, por supuesto, siempre. Los domingos cuando vienen a comer se llevan el tapercito a la casa. ¿Vos también? Sí, ese que hay que pedir después que vuelva, porque seguimos comprando tuppers, ¿viste? Nunca los devuelven. Nunca devuelve. Pero No. ustedes lo saben que no va a volver Sí, el tupper. Ya lo sabemos, sí, por supuesto. ¿Usted identifica en su mujer una Yiddish Mame? Sí, justamente así es bastante perseverante. Tenemos 2 hijas y bueno, es así bastante seguidora y de estar así encima de las chicas. Es importante igual, ¿o no? Hay que estar.
hay que dedicarle tiempo. Aparte, un trabajo de por vida. Sí, por eso cuando justo vimos el nombre de la obra, como que le comenté qué le parecía y se enganchó enseguida como para venir y poder para venir a verla. Sí, queríamos venir enseguida a ver la obra. ¿Tu mamá es una Yiddish Yemame? Sí. Y yo 100%. también. ¿Y vos? Ah, vos también. 100%. Sí, sí. Porque sí. es algo capaz que se transmite, Sí, me sí, parece, sí, ¿no? Absolutamente. Muy Yiddish Yemame. ¿Por Muy. qué? A ver, contame, Muy, ¿qué muy es lo porque- más Yiddish Yemame que haces? Y todo en general, empezando por la cocina, por la casa, por todo, y de todo. Sí, yo soy la verdadera Yiddish Yemame y estoy orgullosa de ello. Imagínate que no puedo ser objetiva porque el director y escritor es mi hijo. Entonces, Escuchame, ¿está basada en vos la obra? no creo en su totalidad. Pero bueno, acá está el Yiddish Tate. Ah, claro, ay chicos, me encanta, ustedes son la inspiración. Sí. Si querés, cuando termine la obra, porque nosotros la vimos más de 15 veces. Claro. Así que La vimos muchas veces, pero bueno, hoy es un lugar especial, ¿no? para nosotros es Un muy entorno. importante porque las 2 últimas veces que vine a AMIA fue para hacer los trámites de mis papás, que no se fueron hace mucho. Y hoy vengo con mi hijo a exponer su arte en este lugar tan emblemático y tan amado y tan castigado. Y el arte es maravilloso porque sana, cura. Y por eso estoy muy orgullosa de mis hijos, que los 2 se dedican al arte. Una Yiddish Yemame no se pierde en las generalidades. Siempre está muy atenta a todos los pequeños detalles. Hoy es el día 12 de Sivan del calendario judío. Hace pocos días vivimos la fiesta de Shavuot, nos quedamos despiertos toda la noche, comimos lácteos. Ya prácticamente recuperé el sueño, aunque todavía me falta un poquito. Ahora es interesante que en cada fiesta hay ofrendas, se traían regalos en el gran templo de Jerusalén, en lo que conocemos como el Beit HaMikdash. Las ofrendas de la fiesta de Shavuot había que traerlas en la fiesta, pero si alguien no había podido llevarlas, tenía posibilidad de llevarlas hasta el día 12 de Sivan, exactamente hoy. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Si hay una regla, ¿por qué hay una excepción a la regla? El judaísmo en la Torá no pretende de nosotros la perfección, pretende el esfuerzo, siempre aspirando a lograr el máximo de nuestro potencial. Pero lo más importante es el esfuerzo. Por eso incluso existen las segundas oportunidades. En la fiesta de Pesaj, que transcurrió hace poco más de 50 días atrás, había una obligación de traer lo que llamaba el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, una ofrenda que también se llevaba al gran templo. En la época del desierto había quienes no estaban en el estado de pureza necesario para traer esa ofrenda. No obstante, 30 días después, cuando ya habían pasado y ellos ya estaban en estado de pureza, se le acercaron a Moshe y le dijeron: Moshe, nosotros no pudimos traer la ofrenda en su momento, queremos traerla ahora. Y Moshe no sabía qué hacer, consulta con Dios y le dice: bueno, que la traigan ahora. Eso lo conocemos como Pesaj Sheini, el segundo Pesaj. ¿Qué quiere decir? Que incluso en Pesaj tuvieron una segunda oportunidad. En la vida, como seres humanos, tenemos instinto. A veces hacemos las cosas bien y a veces no las hacemos del todo bien. Lo importante no es que hagamos todo al 100%. Lo importante es que nos esforcemos. En la primera no salió, volvamos a probar. Sheva y Pol Tzadik Bekam. 7 veces se cae el justo y se vuelve a levantar. No es un tzadik, no es lo máximo porque no se cayó, sino porque se cayó y volvió a levantarse. En una oportunidad, cuando se creó el Estado de Israel, había un gran sabio que se llamaba Rab Aryeh Levin, conocido como el tzadik, el justo de Jerusalén. Él era tenía unas cualidades muy buenas. Iba, visitaba a la gente necesitada, incluso en las cárceles a la gente que había caído mucho. En una oportunidad un alumno tuvo una conducta inapropiada en la yeshiva, en el centro de estudios, y se fue, directo, se ofendió y se fue. Pocos días después vuelve, retorna, un poco cabizbajo,
Viene el Rab, lo abraza, lo besa, le dice bienvenido de regreso. Y dice, Rab, pero yo actué mal, ¿por qué me recibe así? Dice, porque no importa que te hayas caído, lo importante es que hoy volviste a venir. Esta es la actitud que tenemos que tener en la vida. Siempre dar lo máximo, esforzarnos, aceptar los errores del prójimo y por sobre todo, aceptar nuestros propios errores. Eso nos va a dar la motivación y la fuerza apropiada para seguir adelante y que el próximo intento, que la próxima vez seamos mejores que el anterior. ¿Puede una sola persona cambiar el destino de miles? Bienvenidos a Vidas que Inspiran. Historias de personas que desde su identidad y sus valores nos inspiran a un mundo mejor. Hoy, Irena Sendler. Irena Sendler nació en 1910 en Varsovia, Polonia. Desde joven, su padre, un médico que atendía a pacientes sin recursos, le inculcó la importancia de ayudar al prójimo sin importar su origen. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irena trabajaba como enfermera y asistente social. Conmovida por las condiciones inhumanas del gueto de Varsovia, decidió actuar. Junto a un grupo de colaboradores, ideó una red clandestina para rescatar a niños judíos. Utilizando su acceso al gueto, los sacaba escondidos en ambulancias, cajas de herramientas, sacos de papas e incluso ataúdes. Para proteger sus identidades, les proporcionaba documentos falsos y los ubicaba en hogares de familias católicas, conventos y orfanatos. Pero Irena no quería que perdieran su origen. Por eso, registraba meticulosamente los nombres reales de cada niño y sus nuevas identidades en papeles que luego guardaba en frascos de vidrio enterrados bajo un manzano en el jardín de su vecino. En total, salvó a más de 2.500 niños del Holocausto. En 1943 fue arrestada por la Gestapo. A pesar de ser brutalmente torturada, nunca reveló información sobre los niños ni sus colaboradores. Fue condenada a muerte, pero miembros de la resistencia lograron sobornar a un soldado alemán, quien la ayudó a escapar el día de su ejecución. Desde entonces, vivió en la clandestinidad. Tras la guerra, Irena desenterró los frascos y entregó la información a organizaciones judías, con la esperanza de reunir a los niños con sus familias. Lamentablemente, la mayoría de los padres habían sido asesinados en los campos de exterminio. Durante décadas, su heroísmo permaneció en el anonimato. Fue recién en 1965 que Yad Vashem la reconoció como justa entre las naciones. En 2007 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Muchos la llaman la Schindler Mujer. Irena Sendler falleció en 2008, a los 98 años. Cuando le preguntaban por qué arriesgó su vida, ella respondía: me lo enseñaron en mi casa. Irena no buscaba reconocimiento, solamente hizo lo que creía correcto. En tiempos de oscuridad, eligió la luz de la compasión y del coraje. Sin dudas, una vida que inspira. Antes de hacer una pausa, queremos agradecerles todos los mensajes que nos están dejando en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, también las fotos que seguimos recibiendo de ustedes en nuestro WhatsApp. Ustedes saben que leemos absolutamente todo lo que nos escriben con tanto amor y con tanto cariño. Ahora sí, hacemos una pausa muy breve, ya volvemos. En el marco del 31º aniversario del atentado a la AMIA, se realiza la colecta de sangre para el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Convertimos el dolor en más vida. Sumate a esta acción solidaria para transformar la memoria de quienes ya no están en esperanza para los chicos que más lo necesitan. El martes 1 de julio de 8 a 12 horas en AMIA, Pasteur 633. מה השם רוצה שיהיה בדור, מה הוא רוצה שיהיה שנאה.
שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. Seguimos avanzando esta tarde aquí en la televisión pública y en este caso queremos compartir con ustedes una hermosa jornada que tiene que ver con el tejido solidario. El área de personas mayores con voluntariado de AMIA estamos organizando nuestra jornada de tejido solidario punto a punto. Nosotras decimos que es una jornada de tejido solidario y comunitario, porque además de generar prendas para proteger del frío a los chicos, vamos tejiendo comunidad en ese mismo sentido, así que es un orgullo estar en esta nueva edición de Punto a Punto. Estamos con organizaciones como Damas Rosadas, FUNI y el ADEINU. En este caso, este evento está dirigido para ellos, con gorros, bufandas, mantas, prendas para bebés, todo lo que está disponible de todo lo que hicieron nuestras damas, las tejedoras solidarias de AMIA, así que estamos muy contentas por poder donar todo eso. Vinieron chicos de 7º grado de la escuela Sholem Aleichem, que bueno, también la apuesta es que ellos vean en acción a nuestras tejedoras, que vean en acción la solidaridad y que sea un diálogo intergeneracional que nos permita aprender de ida y vuelta. Así que es un orgullo formar parte de este evento. Compartir esto intergeneracionalmente, pero además genera sinergia en lo solidario. O sea, no hay límites para ser solidario. Puede ser chico, puede ser grande, puedes tener una gran habilidad como es el tejido o podés realmente ayudar a empaquetar, a poner perfume y poder guardar cada una de esas prendas en una bolsa para que le llegue a otro de una manera hermosa. Así que estamos muy contentos que todas estas manos solidarias se pusieron en acción para hoy. Esta es una de las mantas que hicieron las tejedoras. Tiene además arte textil, así que es una prenda con un valor único y la envolvemos para regalarla a los bebés que recién nacen de algunas de las maternidades en conjunto con alguna prenda chiquitita. Así que una hermosura, una dulzura total y de verdad con un calor humano hermoso para poder regalarlo. En otras de las cajas y de las donaciones estamos incluyendo gorritos, bufandas, ropa de abrigo para niños, niñas, hasta 8 años más o menos, y también libritos que sirven para alimentar y para abrigar otras partes del alma, no solo el cuerpo. En el fondo del salón, además, estamos realizando kipot. Es nuestra primera vez con kipot, así que estamos muy contentas de poder sumarlas en estos kits de donaciones. Bueno, mi nombre es Elena, tengo 60 años. Cuando me enteré que hacían este taller acá, realmente me gustó mucho venir y enseñarle a mujeres que ya saben tejer, pero que por ahí nunca hicieron kipot, para que puedan aprender y hacerle a sus maridos, nietos, hijos, a un amigo, a quien quieran. Y me gustó pues una forma de compartir tiempo con otros y compartir lo que uno sabe hacer, donar un cachito de tiempo y nada, es lindo, la verdad que la pasé muy bien. El encuentro de hoy se llama Punto a Punto y es un poquito dar calor, brindar abrigo a un montón de gente, chicos, adultos, que necesitan algo calentito. Bufandas, hoy nos dedicamos a hacer bufandas. Ya están preparadas y ahora las estamos armando. Nosotras somos voluntarias, no solo de tejidos, hoy estamos con tejido, que es una vez por semana tenemos la reunión de todo lo que es el tejido solidario, pero en realidad somos voluntarias para todo. Acá en Hofes somos voluntarias de muchos años y la verdad que para nosotros, hablo en nombre de ella también porque sabemos, esto es una satisfacción, realmente una satisfacción. Saber que con esto van a haber chicos, medianos y grandes, calentitos por nosotros, ya hemos ganado amigos. Yo cuando era chica ayudaba a mi mamá a tejer en crochet y desde entonces nunca más toqué la aguja de crochet, por lo cual me viene bárbaro recordar lo que hacía con mi mamá.
¿Y ahora qué están haciendo? Estamos recordando cómo se tejía el crochet, por lo menos yo, otros aprendiendo. Así que bueno, es rememorar también un poquito lo que uno lleva de recuerdos, ¿no? En el corazón. Estamos muy contentas de poder participar nuevamente. Ya hace muchos años que AMIA nos convoca no solo para este evento de tejido, sino para todas las capacitaciones que dan constantemente. Queremos cada vez traer más voluntarias para que vean el trabajo que hacen las voluntarias de AMIA también. Y en este caso, el servicio de voluntarias para hospitales es un nexo entre las chicas de AMIA que tejen y los pacientes que reciben estas donaciones. Así que estamos muy agradecidas y felices de asistir, de pasar esta tarde con ustedes. Estamos preparando en este momento, en esta mesa, triángulos de 60 por 20 y después armamos las mantas para los chicos. Un trabajo hermoso hacemos para todos. Yo vengo siempre, yo vengo de lunes a viernes, vengo a AMIA, que la pasamos re bien porque tenemos los mejores profesores, la mejor administración, los alumnos, todo. Podemos llamarnos dichosas de poder estar acá. Este es un trozo. Ahora vamos a juntar los que tejimos de A3 para hacer mantas más grandes, de todas las medidas. Lo que sea necesario, eso vamos a hacer. Y como todos los domingos, llegó el momento de conocer cuál es la receta de esta tarde, así que si les parece ya mismo nos vamos a la casa de Nelson, a su cocina, para conocerla. ערב חדש אבטיח קר, זהו זה ולא אחרת. ייבוש צנחנים מרקה יעלים, לא, אין לנו ארץ אחרת. ים סוף, ים המלח, ים תיכון, ים כנרת. פיסות יובל ושבת שבאה וחוזרת. רק בחגים אוסף של כוורת. עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת. Shalom amigas y amigos, bienvenidos a la cocina de Shalom AMIA. Hoy quiero compartir con ustedes la receta de los braques o los oliches, que es una preparación típica de la cocina judía europea, ashkenazí, que son los niños envueltos en hojas de repollo. En la cocina sefaradí hay muchos rellenos. Las hojas de parra, la cebolla, las zapallitos, las berenjenas se rellenan. En la cocina ashkenazí tenemos sobre todo los niños envueltos de hojas de repollo. Primero les recomiendo elegir un repollo bien grande y con la ayuda de un cuchillo le quitamos el tronco, toda la nervadura central, para separar las hojas. Entonces, una vez que tenemos el repollo grande sin la nervadura central, sin el tronco, lo vamos a poner en una cacerola, lo cubrimos con agua, lo tapamos y lo dejamos 20-30 minutos para que se cocine. Así las hojas, las capas del repollo, se desprenden fácilmente. También hay unos que sugieren llevar el repollo entero al freezer y dejarlo un rato, y cuando lo sacamos del freezer se va a descongelar y se van a aflojar las capas. No les recomiendo intentar sacar las capas en crudo porque se les va a romper. Y después directamente separamos las capas uno por uno. Hay capas más grandes y hay hojas más pequeñas. Podemos también encimarlas para hacer los braques, los holiches más grandes. Esto referido a la hoja de repollo. El relleno es muy sencillo. Acá tengo carne picada y le voy a agregar el resto de los ingredientes para formar el relleno. Bueno, a la carne le voy a agregar primero la cebolla rehogada que tengo acá en un poquito de aceite. Le voy a agregar arroz blanco común, arroz largo, fino, bien lavado y escurrido. Tiene que ser arroz largo, fino, no el arroz que no se pasa. Todo esto, me falta condimentarlo, por supuesto.
además de la pimienta, también lleva un poquito de sal. Esto simplemente ahora lo voy a mezclar muy bien, que se integre bien el arroz, a la cebolla, la carne. Bueno, vamos a elegir primero las hojas más grandes. Van a ver que hay una parte de la nervadura que es más gruesa. Entonces, con la ayuda de un cuchillo, la afinamos un poquito para que quede más agradable al paladar. Voy a hacer lo mismo con esta. Así, con mucho cuidado, le quitamos un poco de la nervadura central, la parte más gruesa. Ahí está. Y ya estamos listos para rellenar. Vamos a poner un poco del relleno en el extremo más grueso, lo doblamos al medio, los costados para adentro y después formamos un paquetito. Vamos con otro. Ponemos un poco del relleno en un extremo. ¿Ven? Primero lo cierro así, los bordes para adentro y después bien cerradito. Así vamos haciendo con todas las hojas del repollo. Ponemos un poco en un extremo, lo doblamos para adentro. A ver, ahí está mejor. Lo doblamos para adentro y después bien cerradito. Así voy terminando con todas las hojas del repollo. Ahora voy a preparar la salsa donde se van a cocinar los niños envueltos estos praques. Ahí está para adentro. Estas dos hojas para adentro. Ahí está. Ahora voy con la salsa. Acá en esta cacerolita con un poquito de aceite voy a rehogar. Primero cebolla cruda cortada en pequeños cubitos. La voy a rehogar un poquito. También lo que le voy a agregar es el centro del repollo, que son hojas muy pequeñas que ya no dan para rellenar, pero las voy a picar bien finitas y van a formar parte de la salsa. Esto también va a ir acá adentro. Acá lo voy a rehogar todo junto y cuando comience a tomar color le voy a agregar el puré de tomates. Bueno, como les comenté recién, una vez que comience a tomar color le voy a incorporar el puré de tomate. Tradicionalmente los praques están rellenos de carne y arroz, pero podemos hacer una versión vegana o vegetariana, puro arroz. Le pueden poner también zanahoria rallada, cruda, adentro. En realidad se presta para hacerle versiones, agregarle también zanahoria en la salsa. En la salsa también le pueden agregar un poco de extracto de tomate. Es un plato ideal para el frío, es un alimento completo. Tenemos el repollo, la carne, el arroz, el tomate. Son ingredientes fáciles de conseguir, bastante accesibles. Y esto es un manjar. Bueno, esto ya tomó color, entonces le voy a incorporar el puré de tomate. Todo el puré de tomate. Y una vez que el puré de tomate esté caliente, le voy a agregar todos los niños envueltos acá adentro. Bueno, esto ya está caliente. Voy a ir ubicando uno al ladito de otro, todos los praques, así bien apretaditos, uno al lado del otro. Y después les voy a ubicar un plato encima, así le da peso. Esto ahora lo voy a tapar, lo voy a cocinar 40-50 minutos, después lo voy a condimentar y quiero mostrarles a ustedes cómo queda. Los praques ya están cocidos, a último momento los vamos a condimentar. Por supuesto que les vamos a poner pimienta. Quiero mostrarles cómo quedó, miren. Después de la pimienta, un poco
de sal también. Le vamos a poner, por supuesto, un poco de azúcar. Además del azúcar, también lleva limón porque la salsa, todos estos praques suelen ser agridulces. Son ideales para estas temperaturas con mucho frío. Pero antes de pasarles la receta, quiero invitar a todos, yo no, el Departamento de Cultura de AMIA, una clase especial. Vamos a dar el día martes 24 de junio 18:30. Inscríbanse rápido porque hay pocas vacantes. Enseguida les paso la receta. Para preparar estos riquísimos y tradicionales praques o olichkes, vamos a utilizar un repollo blanco bien grande, 500 gramos de carne picada, una taza de arroz blanco lavado, arroz blanco común, 3 tazas de puré de tomate, 2 cebollas grandes picadas y rehogadas, una cebolla grande picada para la salsa, sal, pimienta, azúcar, jugo de limón y un poco de aceite para rehogar la cebolla. No dejen de hacerlo, que es un manjar. Y siempre les recordamos lo mismo, si no llegaron a anotar algo de la receta de Nelson, no se preocupen porque nosotros subimos todo el paso a paso, los ingredientes en nuestras redes sociales, así que ahí simplemente ustedes van deslizando las imágenes y tienen todos los detalles. Y ahora sí, estamos llegando al final del programa de hoy. Como todos los domingos, antes de despedirnos, los vamos a dejar con una frase para seguir reflexionando, para seguir pensando durante toda la semana. Y la frase de hoy es del rey Salomón y dice: 7 veces cae el justo y se levanta. Conocido por su sabiduría, el rey Salomón gobernó al pueblo de Israel desde el año 971 al 931 antes de la era común, en la que fue considerada una época de esplendor, de paz y de prosperidad. Uno de los hitos destacados de su reinado fue la primera construcción del gran templo de Jerusalén. Ahora sí, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Como siempre, los invitamos a que se queden aquí en la televisión pública. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Shavuot Tov. למה את עושה לי דמעות? לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות, ומה יהיה עלינו? את הורסת, באתי לבנות, את לא שואלת מתי, ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה.